Hoy en día está muy en boga el tema de la lucha de clases sociales. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué tenemos que hacer con aquellos de clase alta? ¿Qué pasa con los de clase media? ¿Qué pasa con los de clase baja? ¿Cómo Dios los ve? Velo hoy en Inverso en Español. Estás viendo Inverso en Español, un programa de Espacio Joven, y aquí estamos como cada semana para poder estudiar la hermosa lección de Escuela Sabática. Y esta semana nos toca el pecado de tratar bien a alguien, un título bastante intrigante, pero hoy día lo vamos a desmenuzar. Así que para eso vamos a pedirle a nuestro amigo Cristóbal que nos salude, de verdad que queremos saber cómo está, para poder comenzar esta noche con estos interesantes temas que nos trae la lección de Escuela Sabática. ¿Cómo te encuentras, Cristóbal? Muy bien, muchas gracias, Jan. Y realmente es un título bien intrigante, así que espero que podamos ir ahí desmenuzándolo, analizando cada punto. Así que les invito a tener su Biblia ahí a la mano para poder ir analizando esto juntos. Bien, muchas gracias, Cristóbal. También tenemos aquí a nuestro pastor Agustín Hermosilla. Ya lo hemos tenido anteriormente y esta noche lo queremos saludar nuevamente. ¿Cómo se encuentra, pastor? Gracias al Señor, muy bien, Jan. Es un gusto estar nuevamente aquí junto a ustedes, junto a Cristóbal y especialmente junto a nuestro Dios para este repaso de esta lección que lleva por título, ¿cierto?, el pecado de tratar bien a alguien. Y estamos contentos y saludamos, ¿cierto?, a quienes nos están acompañando también a través de las redes sociales. Así que un saludo para todos. Muy bien, muchas gracias, pastor. No lo vamos a soltar todavía, vamos a pedirle, por favor, pastor, si nos puede dirigir en una oración para que sea Dios quien hable en este programa a través de nuestras bocas. Somos personas humildes que nos ponemos al Señor, pero es Él el que tiene que hablar a través de nosotros. Así que, por favor, y también para que el corazón de las personas que nos ven pueda estar abiertos a la palabra de Dios. Por favor, pastor. Amén, amén. Les invito a inclinar nuestra cabeza para que oremos a nuestro Dios. Padre Santo, Dios eterno, gracias te damos a esta hora porque tú nos tienes en este lugar a través de las redes sociales también, para tocar corazones que están dispuestos a escucharte, a obedecer tu palabra y sobre todo, mi Dios, a ser instruidos para el reino de los cielos. De esta forma, Señor, estamos mejor preparados para el encuentro contigo y sobre todo para compartir el Evangelio eterno a toda raza, tribu, lengua y pueblo. Esto no es nuestros méritos, sino en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a pedirle a nuestro amigo Cristóbal, una vez que ya hemos abierto la palabra, o sea, hemos pedido al Espíritu Santo para abrir la palabra de Dios, que nos pueda leer Santiago capítulo 2, versos 8 y 9. Ok, dice, si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Muy bien, miren, yo quiero leer aquí un texto que está en el libro de Deuteronomio capítulo 10, del 17 en adelante. Dice, porque Jehová vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni admite soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al forastero, a quien da pan y vestido. Amad al forastero, porque forastero fuisteis vosotros en el país de Egipto. ¿Cómo puede ser entonces si ellos tenían tan claro este mensaje? ¿Cómo puede ser que Santiago ahora lo esté retando, los esté exhortando sobre este tema? ¿Qué pasó que el pueblo de Dios llegó a esta condición? Mire, el pueblo de Dios llegó a esta condición en la cual el apóstol Santiago, ¿cierto?, donde le expresa a su pueblo, le expresa al pueblo de Dios que estaba cometiendo un error garrafal, ¿cierto?
que a la vez tú acabas de leer en el libro de Deuteronomios. O sea, no era un problema solamente del tiempo que escribe Santiago, sino era un problema que venía con anticipación. Ahora, ¿cuál es el principal problema? La lejanía de Dios del pueblo. Por eso el capítulo que tú lees de Deuteronomios, el verso número 12, dice lo siguiente: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios, sino que temas a tu Dios, que andes en todos sus caminos y que ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma? Entonces, ¿de dónde viene, de dónde radica este problema del pueblo de Israel que llegó a discriminar a las personas, a creerse mejores? De la relación con de la relación con Dios, que cuando nosotros no comenzamos lo que es el pecado, entonces lo 2, verso 9, ¿cierto? Es un problema del pecado. Y como es un problema del pecado, para que nosotros no cometamos el mismo error que cometió el pueblo de Israel, aquí hay un tema importante que nosotros debemos considerar, que la Biblia es el único libro que nosotros leemos y su autor está presente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios y nos sirve, ¿cierto?, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero hay un escritor, Giovanni Papini se llama, Giovanni Papini. Dice, la mitad de los libros que se escriben no se venden. La mitad de los que se venden no se leen. La mitad de los que se leen no se entienden. Y la mitad de los que se entiende mal. Eso dice Giovanni Papini. Entonces, en la Biblia a veces pasa lo mismo. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué se entiende mal? ¿Por qué nos desvirtuamos de lo que Dios quiere para nosotros? Porque no pedimos la dirección del autor. Y para poder entenderlo de mejor forma, ¿cierto? Nosotros sabemos que la Biblia llega a nosotros a través de la revelación. Pero el autor, ¿cierto?, ahora es inspirado por Dios. ¿Y qué es lo que sucede en nosotros cuando la leemos? Bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros somos iluminados. Entonces, para poder saber esto, la fe que nosotros tenemos, esta fe que consiste en nuestro Señor Jesús, está asociada, ¿cierto?, al no hacer acepción de personas, o sea, a la discriminación. Porque el mismo Señor Jesús nos mostró esto en el verso que tú leías del capítulo 17, Deuteronomios 10:17. Porque Jehová vuestro Dios, dice, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni recibe sobornos. Y eso es lo mismo que el apóstol Pedro, ¿cierto?, tiene que declarar cuando se le llama a poder evangelizar a un no creyente, alguien que no, ¿cierto?, no creía en Dios. Y en este caso, más que no creía en Dios, estaba teniendo una situación donde necesitaba mostrársele a Dios. En el libro de Hechos, ¿cierto?, el capítulo 10, donde se despliega este lienzo, y este lienzo muestra un Dios que no hace acepción de personas. Y como no hace acepción de personas, nosotros también debemos llegar a ellos, pero como cristianos debemos estar primero asociados a Cristo para poder tener la misma mentalidad de Cristo. Y al tener la mentalidad de Cristo, nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, que la acepción de personas ya no es un problema para nosotros, porque nosotros hemos superado ese pecado en nuestra vida. Creo que, bueno, primero muchas gracias, Pastor. Creo que es algo muy importante que podamos hacer. Lamentablemente vemos que muchas veces tomamos la Biblia y la leemos
como si fuese, no sé, un texto común, un poema o algo así, pero la Biblia es la voz de Dios hablando hacia nosotros. Y es algo que debemos, en lo que debemos meditar y entender y tomarle la importancia, eh, cosa que como jóvenes muchas veces nos cuesta. Eh, pero allí hay un valor tan infinito que necesitamos poder alcanzar. Ahora, sobre este punto, eh, es algo muy vital también que necesitamos comprender como iglesia. Y vemos de que no es algo de ahora, que lamentablemente pasa mucho, colportando o conociendo personas. Me he topado con personas que han dicho, no, en un momento fui a la iglesia adventista, un día fui, no sé, no estaba bien arreglado y me echaron de la iglesia y prometí que nunca más iba a volver. Y lamentablemente eso ha pasado más de una vez. Ha pasado muchas veces, he visto muchos casos de gente que le dice, no, no anda con corbata, ¿cómo va a entrar? O anda con polera, ¿qué hace aquí en la iglesia? Y hasta ahí llegó su caminar con Cristo. Y es así de fuerte y de duro esto porque lamentablemente nosotros, como hermanos de iglesia, le cortamos ese camino hacia Jesús a aquella persona que no conoce más, que no sabe más. Entonces, esto es algo que personalmente me apena mucho esto cuando ocurre en nuestra iglesia. Eh, Quisiera leer en Lucas capítulo 7. Está la historia de cuando Jesús va a la casa de un fariseo. Y allí este fariseo lo invita Simón. Y en el momento que ellos estaban allí, eh, llega una mujer. Lucas capítulo 7, versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía en el perfume. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Y lamentablemente en las historias que mencioné hace un momento, este es el espíritu que está en nosotros como iglesia. En que, ¿qué hace esta persona aquí que es pecadora en la iglesia? Que viene con tatuajes, que viene con una ropa que no corresponde, que se le ocurrió venir sin corbata. Y es lamentable porque al decir esto no nos damos cuenta lo pecadores que somos nosotros. Y que la iglesia es un hospital, es para recibir a aquellas personas que necesitan de Cristo, pero lamentablemente nosotros vamos y al hacer esto, al hacer esta acepción de personas, al decirle a esa persona que entra con un vestido lujoso, que se siente aquí, y al que entra como un pobre lo dejamos y lo apartamos, cortamos ese caminar con Cristo. Familias, lamentablemente conozco un amigo que su hermana fue un tiempo a la iglesia, quiso seguir yendo, fue con una ropa que no correspondía, no la dejaron volver. Y la familia completa ahora, que estaba acercándose a Dios, que estaba acercándose a la iglesia, ahora ya no quiere escuchar de la iglesia, no quiere escuchar del Señor. Entonces, esto es algo que tal vez podría parecer obvio, tal vez podría parecer algo liviano de tomar y decir como, ok, vamos a aceptar a todos y listo, pero es algo que viene desde adentro, es algo que necesitamos ver en nuestro propio corazón y entender que nuestra condición es la misma que aquellas personas que pueden entrar a nuestros ojos con una apariencia pecadora, porque todos han pecado y todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Y solamente gracias al sacrificio de Cristo es que nosotros podemos ser salvos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a alguien que no vino con la ropa correspondiente para decirle que no puede entrar a la iglesia? Y le invito, hermano, hermana, que está escuchando esto, amigo o amiga, que tal vez has sufrido esto. El Señor ve tu corazón, el Señor quiere que tú estés ahí en la iglesia, es la casa de Dios. Podemos cometer errores muchas veces, pero no permitas que eso te aleje de Dios.
Bien, muchas gracias. Quiero leer en Mateo capítulo 22, cuando los fariseos enviaron a los herodianos a tentar a Jesús con el tema de la monedita, ¿verdad? De la cara del César. Dice versículo 16, Mateo 22. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con la verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Mira lo que incluso ellos, estando en contra de Jesús, ¿qué es lo que veían en Jesús? Ah, que tú amas la verdad y no miras las apariencias. De hecho, hay otra versión que dice, y no haces acepción de personas. Entonces, ¿cuál era lo que está acá hablando Santiago? Le están diciendo, lo que está diciendo es, ustedes no están siendo como Jesús. Jesús no hacía acepción de personas, ustedes sí lo están haciendo. Y cuando Pablo dijo, hay ustedes mismos sentir que hubo en Cristo Jesús, que no tomando, no importándole ser como Dios, quiso ser como siervo. Ese fue el sentir. El sentir de Cristo Jesús no era hacer acepción de personas. Pero ¿qué es lo que estaba pasando aquí en esta iglesia, específicamente o Pablo, a quien le estaba hablando esta carta general? Es que se estaba haciendo acepción porque no estaban siguiendo los pasos del maestro. Se estaban llamando cristianos a sí mismos, pero no estaban siendo cristianos. Estaban haciendo esta acepción, estaban discriminando porque bueno, hablando en términos de hoy, venía con corbatita, con un buen terno, bien peinadito, con la mujer, ¿verdad? Son buenos tacos, una buena falda, el olor a Chanel, a Paco Rabanne, siéntate acá adelante. Y vino otra persona que quizás no, con blue jeans, una polera así nomás, oh, no tengo dónde sentarte ahora. Y ahora, sobre todo ahora que tenemos sillas acotaditas, no tenemos las sillas como antes que teníamos todas las sillas para ocupar. ¿Qué pasa ahora que hay sillas ocupadas? ¿Podríamos cometer el mismo error? Y puede que sí, porque la Biblia no es un mensaje para el pasado. Muchos dicen, no, la Biblia que no es el pasado. La Biblia es un mensaje presente y siempre va a ser una verdad presente. Entonces aquí, este mensaje no solamente pasó allá, no solamente lo olvidaron lo que estaba en Deuteronomio, sino que también podemos nosotros olvidar esto y ser parte de estos discriminadores quizás, de mirar con mejor con lo que está frente a nuestros ojos, mirarlo mejor, tratarlo mejor, no, es que son personas más dignas. ¿Quién te dice que esa persona es más digna? ¿Es porque se viste mejor, es más digna que el otro? Entonces, uno tiene que ver las cosas como la ve Dios, y Dios cómo ve al que es digno realmente. Y después por eso Santiago más adelante habla acerca de eso, el tema de guardar la ley. Para Dios, ¿quién realmente es digno? Bueno, realmente todos somos malos. Y ese es el asunto. El problema aquí es que nosotros no nos vemos en la condición en que estamos. Porque es como, no es que esta persona se ve más buena y esta otra debe ser pobre, debe ser así porque algo malo hizo en su vida, porque es flojo, porque es drogadicto, porque aquí. Y este es bueno y este es malo. ¿Quién que llega, realmente alguien llega a la iglesia siendo bueno? ¿Llega a la iglesia porque es bueno? No, todos hemos llegado a la iglesia porque somos malos y nadie es bueno. Y si estamos allí es por la misericordia de Dios, porque Jesucristo nos dio esa oportunidad, porque Él nos llamó y también está llamando a aquella persona rica, como también está llamando a aquella persona pobre. ¿Y quiénes somos nosotros para discriminar y decir, no, esta persona es más digna que esta otra? Uno no sabe las cosas que pueden estar pasando, que esa persona, claro, estuvo en la droga, quizás pasó esto, pero el Señor lo está llamando y quiere salir, quiere llenar su vida de algo que no lo sacia y quiere buscar eso en Jesús. Y quizás la otra persona también, o quizás no lo sienta tanto y entró ahí por curiosidad meramente, no lo sabemos. O quizás el más rico realmente piensa que tiene todo resuelto, pero hay algo que también le falta. Entonces, todos necesitan de la gracia de Cristo, todo, el rico, el pobre, el gitano, el drogadicto, el que se acuesta con muchas mujeres, o la mujer que se acuesta con muchos hombres, porque todos buscan de alguna manera dónde saciar esa sed y que no la pueden encontrar. Y el único que puede llenar esa sed que están buscando
es Cristo, no en esas cisternas rotas que no retienen agua. Él es el agua viva que ellos necesitan. Entonces, no podemos discriminar a nadie. Tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Muy bien, sigamos avanzando entonces en esta noche, en este Inver. Voy a buscar acá Mateo 5:19. Voy a buscarlo inmediatamente. Mateo 5:19. Y dice así. Acá dice, por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño del reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, este será grande del reino de los cielos. Y aquí, en el versículo 10 dice algo parecido a la de Santiago. Entonces, esto está diciendo Santiago que el Señor nos pide una obediencia perfecta a su ley para poder ser justificado y eso es una condición para tener la vida eterna. ¿Podríamos interpretar esto de estos pasajes? Mira, con relación a ello, nosotros podemos hacer el siguiente paréntesis o el siguiente comparativo entre lo que está diciendo, ¿cierto?, Mateo, capítulo 5, y lo que está diciendo Éxodo, capítulo 20. Al poder revisar esto, nosotros encontramos que si no hay comunión con Dios, todavía estamos en comunión con el pecado. Y como estamos en comunión con el pecado, todavía Cristo no manifiesta sus obras en mí. Y como no las manifiesta, nosotros hacemos oídos ciertos sordos a lo que se nos está preguntando, a lo que se nos está diciendo. ¿Por qué? La ley perfecta de Dios a nosotros nos justifica cuando nosotros estamos con Cristo. Sin Cristo nosotros no somos justificados. Por eso el salmista, ¿cierto? En el Salmo 23, el verso 3, dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Pero para que yo camine esas sendas de justicia, tengo que tener una comunión con Cristo. Ahora, ¿cómo yo eso lo entrego a los demás? ¿Cómo yo eso lo transformo en amor de Dios hacia el prójimo y hacia quienes están padeciendo y hacia quienes nosotros debemos mostrarle como cristianos? Es ahí, ¿cierto?, donde tú mencionabas Mateo capítulo 22, y del 22, del 37 al 39, habla acerca del resumen de la ley que hace Dios. Y el segundo, ¿cierto?, dice lo siguiente, amarás a tu prójimo, ¿cómo dice? Como a ti mismo. Entonces ahora nosotros, yo les hago la pregunta, ¿cierto?, a ustedes y a quienes están escuchando. ¿Qué viene primero? ¿El amor al prójimo o el amor a uno mismo? ¿Cuál de los dos viene primero? Porque dice, amarás a tu prójimo, ¿cómo dice? Como a ti mismo. O sea, cuando yo pienso esto, ¿qué es lo que hay en mí que está impidiendo que yo entregue el amor de Dios a los demás? Hay algo que está impidiendo esto y es, primero, que Cristo no está en primer lugar en mi vida como cristiano. Segundo, ¿cierto? Que no tengo comunión con Él. Por lo tanto, no tengo nada que compartir. Y Apocalipsis 14, ¿cierto?, nos habla acerca de esta necesidad de compartir a Cristo, pero también de guardar la ley de Dios. O sea, los que son seguidores de Cristo son hacedores de la ley, pero de la ley que nos lleva a la obediencia. Entonces, ¿Dios nos pide una perfecta obediencia a la ley? Por supuesto que sí. Por supuesto que nos pide una perfecta obediencia. ¿Por qué? ¿Qué sucede si yo transgredo un punto de la ley? Me hago culpable de todas. Entonces, para poder ser un cristiano justificado, yo debo guardar los mandamientos de Dios. Y en el tratado, ¿cierto?, de Shabbat, el rabí Lohanian decía lo siguiente, pero si un hombre hace excepción o omite uno de los mandamientos divinos, se hace culpable de todos. Es lo mismo que está diciendo, ¿cierto?,
las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos la ley de lado, nos hacemos culpables de todo. Entonces, el hacerme culpable, por lo tanto, ahora la justicia de Cristo no está en mí. Y al responder, ¿cierto? No hay comunión con Dios, por lo tanto, no hay justicia en mí. Tiene que haber comunión con el Padre. De esta forma, ¿cierto? Nuestra hermana Ellen White dice lo siguiente, y quiero leerlo aquí. No es la magnitud del acto de desobediencia lo que constituye el pecado, sino el desacuerdo con la voluntad expresada de Dios en el detalle más mínimo, porque demuestra que todavía hay comunión entre el alma y el pecado. El corazón todavía está dividido en su servicio. Niega realmente a Dios y se rebela contra las leyes de su gobierno. De esta forma, nosotros debemos buscar la comunión con Dios para que podamos ser obedientes a los mandamientos divinos. Al ser obedientes, ¿cierto? Nuestra peregrinación se hace más fácil. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. Amén. Bueno, creo que el pastor lo dejó todo muy claro. Pero nada más agregar. Bueno, soportar lo que el pastor dijo con algunos otros versículos. Vemos que esa comunión con Cristo es vital, porque en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sin esta comunión con Cristo, entonces, primeramente, no podemos alcanzar la vida eterna. La misma pregunta que le plantearon a Cristo en privado, en público también al joven rico, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y es la pregunta que muchas veces se vuelve a repetir en nuestra mente, pero muchas veces puede llegar a ser que esa pregunta refleja algo que está aún más profundo en nosotros, que no es tanto qué es lo que yo debo hacer para alcanzar la vida eterna, sino que puede existir la pregunta dentro de nosotros de qué es lo menos que yo podría llegar a hacer y aún así ser salvo. Y muchas veces eso se ve tal vez dentro del cristianismo de hoy en día. ¿Qué es lo mínimo que yo debo guardar o cuáles son las cosas mínimas que yo debo hacer para aún así ser salvo? Pero eso no es el sentir que debe expresar nuestro corazón, sino que al contrario, porque yo soy salvo, yo quiero hacer todo lo que pueda para agradar a Cristo. Porque yo soy salvo por su gracia, entonces yo quiero guardar esa ley. Y allí es donde viene nuevamente lo que mencionábamos recién, Romanos capítulo 2, versículo 13, que porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y luego en Romanos vemos lo siguiente, vemos en el capítulo 7 estos versículos que podemos leer una y otra vez, donde dice que lo que yo quiero, eso no hago, y lo que finalmente mi carne quiere hacer es lo que hago, pero mi mente se rebela contra eso, y vemos toda esta discusión. Y termina el capítulo con el versículo 25 diciendo, gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pero continúa este capítulo. Y lamentablemente he visto que personas quedan con solo este versículo y dicen, ok, yo entonces quiero guardar la ley de Dios, pero finalmente mi carne sirve a la ley del pecado, entonces no puedo hacer nada. Pero el libro continúa. Versículo 1 del capítulo 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y quisiera saltarme el versículo 13 del capítulo 8. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y luego, versículo 3 y 4 del mismo capítulo. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y allí entonces está la respuesta al versículo 25 del capítulo 7, que ya no es solamente que yo sirva con mi mente a la ley de Dios y con mi carne a la del pecado, sino que gracias al sacrificio que Cristo hizo, tengo la oportunidad de poder hacer morir la carne y vivir en el Espíritu finalmente. Y de esa manera yo puedo buscar cumplir la ley de Dios de manera perfecta, solamente gracias al sacrificio de Cristo, porque lo que era débil por la carne no podía, pero Dios envió a su Hijo. Y por último, dentro de este comentario, en Filipenses capítulo 3, Pablo habla acerca de este caminar cristiano, que muchas veces nos caemos y no entendemos por qué volvemos a caer y nos duele también el fallarle a Dios y nos frustramos también con nosotros mismos. Pero Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 15 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Por tanto, nos podemos llegar a caer porque el enemigo está constantemente tentándonos, pero está en nuestras manos el levantarnos y el extendernos a lo que está delante para ver si logramos hacer aquel supremo llamamiento de Dios. Acá la pregunta era si es necesaria una perfecta obediencia, una perfecta justicia para poder entrar al reino de los cielos, y la verdad es que sí. Hay que tener una perfecta obediencia y una perfecta justicia para entrar al reino de los cielos. Y de hecho la hermana Juárez lo confirma en el camino a Cristo. Miren, dice, página 62 dice, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Si yo dejara la cita hasta ahí, yo creo que acá todos entraríamos en depresión, entraríamos en una desesperación, así como, entonces yo no tengo justicia perfecta, no guardo la ley perfectamente, ¿qué voy a hacer? No voy a poder entrar al reino de los cielos, ¿qué hago acá entonces? Si dejáramos la cita ahí. Pero acá, y esta desesperación tiene una solución. Y la hermana Juárez dice, pero ahora, ¿cuál es esa solución? Dice, puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si nunca hubierais pecado. Imagínense qué maravillosa obra hizo Cristo. La única condición para entrar al cielo, imagínense, es perfecta justicia, perfecta obediencia. ¿Alguien de aquí puede entregarle eso a la ley de Dios?
Nadie. Acá alguien me podría decir, no, si yo nunca he mentido en mi vida. No, nadie, todos hemos mentido. Todos somos mentirosos. ¿Alguna vez alguien nunca ha robado algo? No, somos mentirosos y ladrones, más encima. Y así podemos estar mostrando, o sea, no tenemos nada para mostrarle a la ley que pueda decir, puedo entrar al cielo, y la ley que te va a decir, no, al fuego. Ya, ¿Sí? mira, me hiciste recordar algo que me pasó hace un par de semanas atrás. Una hermana de iglesia llegó a acusar a otra. Y cuando llegó a acusarla, me dijo varias cosas, ¿cierto? Con relación a la hermana, que era de esta y de esta manera. Y yo le digo, hermana, discúlpeme, le digo yo. La iglesia está lleno de pecadores que necesitan de salvación. Y le pregunto, ¿usted de que se bautizó, de que le decidió entregar su vida a Cristo, no ha pecado? Y me dice, pero pastor, me dice, ¿cómo me hace esa pregunta? Por supuesto que no he pecado, me dijo, porque me entregué a Cristo. Entonces, yo le digo, pero hermana, le digo yo, mire, ¿cuánto tiempo lleva como cristiana? Llevo, me dice, más de 10 años. Y yo le digo, hermana, durante todo el tiempo que se ha bautizado, ¿no ha cometido ningún pecado? Pastor, me dijo, si le estoy diciendo que no he cometido ningún pecado es porque no he cometido ninguno. Entonces yo le digo, hermana, discúlpeme, entonces no tengo nada que hacer hablando con usted porque estoy ante una santa, y una santa que guarda todos los mandamientos de Dios, guarda toda la ley de Dios, no ha transgredido ninguno. Entonces le digo yo, usted no debiera estar acá, debiera estar en el cielo. Porque el apóstol Juan, ¿cierto? En la epístola dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La estatura, ¿cierto? Es no pecar. Pero, ¿cierto? Ahí viene el pero, que nos causa a nosotros algunas dificultades. Pero, dice ahora, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, lo que tú mencionabas, ¿cierto? Con esta situación que a mí me aconteció, tuve que explicarle a la hermana que ella, mientras viviese en esta tierra, iba a pertenecer a la iglesia militante, no a la iglesia triunfante. ¿Por qué? Cuando ya el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos sella para el reino de los cielos, se acaba el tiempo de gracia, ahí ya voy a dejar de ser un pecador, porque ya estoy listo para el cielo. Claro, entonces, ese es el asunto acá. Nosotros acá, y ahí al final de la cita da una cosa súper impresionante que me gusta mucho, que dice que Cristo reemplaza nuestro carácter por el de Él. Y eso es algo que quizá uno puede decir, yo tengo el peor carácter de todos, pero eso es lo que hace el nuevo nacimiento, es hacer la nueva criatura. Es que ahora no solamente, de hecho la hermana Juárez lo dice aquí, no queda solamente una justicia imputada, claro, Cristo toma mi lugar, y ahora Dios me ve como que no pequé, pero hace algo más aún, más allá. Y es que cambia el carácter, toma el carácter defectuoso, toma toda mi imperfección de todo lo que soy, y ahora viene Cristo y toma el carácter y lo saca y se pone Él ahora en mí. Y dice que el hermano Juanito le llama la justicia impartida, para que ahora yo pueda andar en la ley, para que ahora yo pueda poder guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿cuándo se hace eso? Lamentablemente ahí la hermana no lo voy a poder hacer, porque ahí tengo que yo reconocer mis pecados y confesarlos. Como decía, si alguno ha pecado, bueno, tenemos a Jesús que es nuestro abogado, tenemos su sangre que nos limpia, que nos rescata, que nos redime. Y no solamente nos limpia de forma legal, hace todo un trabajo dentro nuestro. Y eso es lo que está haciendo ahora en el Santuario Celestial. Está cambiando nuestro carácter para que nosotros vayamos creciendo de gracia en gracia, para que vivamos ahora una vida victoriosa tras victoria. Y eso es lo que estaba pasando con el problema aquí con a quien le estaba hablando Santiago, era que en vez de llevar una vida de victoria en victoria, estaban retrocediendo. En vez de ese amor que tenía la iglesia en los primeros discípulos, esa comunión, esa que partían su pan con el hambriento, que compartían todo lo que tenían y todo tenían en común,
pasó de lado y ahora, mira este que viene acá, no, siéntate en el piso, tú nomás, no, usted te venga para acá, pase para acá. ¿Y por qué pasó esto? Es el alejamiento de Cristo, es el alejamiento de ver hacia dónde tenemos que apuntar, a ser semejante a Cristo Jesús, como dice ahí Pablo, a restaurar la imagen de su Hijo en nosotros. Entonces, ahí tenemos que nosotros mirar, muy bien, ahora Cristo tomó mi lugar, yo le merecía morir, pero ahora el amor que yo le tengo en el agradecimiento al tremendo sacrificio que hizo Él por mí, que incluso era tanto que Él llega en ese momento, se la manda a Juan, bueno, si total, quizás incluso ni siquiera pueda llegar y volver a vivir, quizás ya me voy a morir, nunca más vea a mi padre. O sea, era tanto que Cristo prefería morir y nunca más existir que estar sin nosotros. Imaginen el amor que tenía Cristo por nosotros y cómo de alguna manera no voy a contestar a ese amor, sino amándolo y siguiéndolo y queriendo ser como Él es. Entonces, el Señor él dice, sí, necesita esto para entrar. Solamente en Cristo podemos tener esta puerta abierta. Solamente en Él podemos tener salvación. Hoy día la gente dice, no, que cree en Buda, cree en total, todos llegan al cielo. Si eres bueno, sé bueno nomás y no mates, no hagas esto y vas a llegar al cielo. No, solamente en Cristo tenemos esa salvación, esa justicia que el cielo pide. Él es la única persona que nos puede dar esa justicia que el cielo pide. Muy bien, y vayamos avanzando con este inverse. Estamos hablando acerca del tema de la discriminación, de la justicia. Bueno, leímos Santiago 2 del 1 al 11, dice, ¿es bíblicamente correcto sostener que el plan divino de las clases sociales deben ser igualadas, que es lo que se habla mucho hoy en día? ¿Y se puede desprender del texto que el Señor nos pide un evangelio social? Es una pregunta bien interesante, ¿cierto? ¿Será que las clases sociales vienen de Dios? Y hoy en especial, en especial en nuestro país, vemos que estas ideologías de la igualdad se están llevando a cabo mucho, y también a través de todo el mundo. Eh, por supuesto, el querer hacerle bien a las personas es correcto y es lo que Dios quiere, pero necesitamos también analizar lo que la Biblia dice acerca de esto. Primeramente, eh, vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15 dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y versículos 18 al 20 dicen, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, primeramente vemos que hay distintas funciones que el Señor ha puesto dentro de su iglesia, asignadas a miembros en específico, tal vez asignadas a un sexo en específico, a una edad en específico, a capacidades específicas. Y en referencia acerca de las clases sociales, lo que se está viendo aquí, que entraba esta persona con una vestidura de oro y había otra persona que era pobre, el espíritu de profecía dice lo siguiente acerca de esto, y mucha atención porque es muy interesante lo que dice. No era el propósito de Dios que la pobreza desapareciera del mundo. Las clases de la sociedad nunca debían ser igualadas, porque la diversidad de condiciones que caracteriza a la humanidad es uno de los medios por los que Dios ha determinado probar y desarrollar el carácter. Muchos han urgido con gran entusiasmo que todos los seres humanos debieran tener una parte igual en las bendiciones temporales de Dios, pero este no era el propósito del Creador. Cristo ha dicho que siempre debemos tener a los pobres con nosotros. Los pobres, tanto como los ricos, han sido adquiridos con su sangre, y entre sus seguidores profesos, en la mayor parte de los casos,
Los pobres le sirven con determinación, mientras que los ricos están constantemente depositando sus afectos sobre los tesoros terrenales y olvidan a Cristo. Las preocupaciones de esta vida y la codicia por las riquezas eclipsan la gloria de un mundo eterno. Si todos tuvieran la misma cantidad de posesiones mundanas, eso sería la peor desgracia que hubiera caído sobre la humanidad. E interesante porque dice que sería la peor desgracia que hubiera caído sobre la humanidad. Y esto es muy interesante y necesitamos analizar y orar acerca de esto, porque hoy hay muchas ideologías, ¿cierto? Y no, en especial como jóvenes nos aferramos mucho a estas ideologías políticas, a estos movimientos que hay, pero necesitamos tener una cosa, un principio que es fundamental. Nuestros ojos no deben estar en este mundo, sino que deben estar en el venidero. Debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para ayudar a nuestro prójimo, al pobre, a quienes son nuestros vecinos, a los desventurados. Pero esta cita nos revela cuál es la voluntad de Dios desde el comienzo y que el pobre tiene la oportunidad de poder estar constantemente haciéndose de la ayuda de Dios, de su poder, de la comunión con Él. Y el rico también tiene una función. Hace poco estaba leyendo allí en, en un libro llamado Lecciones de la vida de Nehemías, de que Dios ha puesto también a los ricos en un lugar para poder abrir puertas dentro de los ministerios que el Señor ha puesto, para dar los recursos y que nosotros debemos buscar a esas personas porque el Señor les ha dado de esos recursos por una razón en específica, con un propósito especial también para poder ayudarnos a avanzar. Entonces, con eso podemos también ahí seguir analizándolo. Quizás complementando un poquito lo que Cristóbal, ¿cierto?, ha mencionado, uno de los textos que más me impresiona con relación a ello está en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 16, el verso número 7 dice: Pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este texto para mí en lo personal, ¿cierto?, es lo que me indica qué es lo que nosotros debemos fijarnos, no lo que estaba sucediendo acá, ¿cierto? Lo primero que se fijaron era en el anillo, y eso indicaba, ¿cierto?, que era una persona de clase bastante acomodada, porque solamente los ricos andaban con anillos. Y ojo, ¿cierto?, que no estoy diciendo que los ricos no debiesen estar en la iglesia, todo lo contrario, ¿cierto? Pero aquí lo que estaba sucediendo era que estaban haciendo una acepción de personas y estaban privilegiando al rico por sobre el pobre. Pero en el Sermón del Monte, ¿cierto? Bienaventurado dice los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos heredarán el reino de Dios. O sea, estos que tienen la necesidad de Dios, el rico generalmente confía más en sus riquezas que en Dios. Y como confía más en sus riquezas que en Dios, tiene razón lo que dice Pascal. Pascal dice, si el hombre no está hecho para Dios, ¿por qué solo es feliz con Dios? Y agrega, ¿cierto? Si el hombre está hecho para Dios, ¿por qué se revela tanto en contra de Dios? Aquí nosotros podemos ver, ¿cierto?, que a veces cuando las personas confían en sus propias riquezas o en su propia forma de ser, están dejando de lado a Dios, y como están dejando de lado a Dios, Dios no puede obrar en ellos. En cambio, en los pobres, dice que ellos llegan a desarrollar una fe más genuina en Dios, porque ven cada día los milagros de Dios para poder sostener su alimento, para poder sostener un trabajo y todo lo que Dios provee. Entonces, de esta forma,
nosotros podemos encontrar y podemos hacer de Dios, que Dios no hace excepción de personas, porque Dios no mira si tiene un anillo, no mira si tiene un vestido lujoso, todo lo contrario, lo que Dios mira es nuestro corazón. ¿Por qué? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso fue lo que el joven rico no estuvo dispuesto a dar a Dios, el corazón. El primer lugar del corazón para Dios. Lo tenía, pero en el último lugar, ¿cierto? Donde primero estaban las riquezas. Y ahora Dios nos hace este llamado a nosotros también, nos invita a nosotros también, que nosotros no debemos discriminar a una persona si tiene o no tiene dinero, pero sí nos pide que nosotros les entreguemos el evangelio del reino de los cielos, porque ellos necesitan de salvación también. Tanto los pobres como los ricos necesitan de salvación. Ahora, nosotros los alcanzamos de una forma diferente, pero no haciendo acepción de personas. Así es. Todos necesitan de Cristo, todos. Hoy en día está esta famosa cosa de dividir, está esto de yo soy de aquí, tú eres de allá. Yo soy republicano, tú eres comunista, yo soy vegano, tú eres carnívoro, yo soy indígena, tú eres hombre blanco. Y hoy día el mundo está dividido completamente por un montón de cosas ya se puede hacer ya de división. Hasta por una vacuna se hace división. Es que yo soy vacunado, tú no sé. Entonces, a Satanás le encanta esta cosa de andar dividiendo, pero el vacunado y el no vacunado necesitan a Cristo. El comunista y el republicano necesitan a Cristo. El libertario también podríamos ver si ya hablamos de ideología. Eh, el, el indígena y el hombre blanco también necesita a Cristo. El mestizo también lo necesita. Entonces, podríamos quizás hoy día no hacerlo de alguna manera como lo hacemos como lo hacían con la ropa, pero quizás sí por la forma de pensar, no, ¿qué va a querer de Cristo si son todos ateos? No, esta feminazi, ¿qué va a querer de Cristo? De alguna manera, esa rabia, todo eso, es porque alguna justicia que estas personas desean tener. Y esta justicia no la van a encontrar, esta justicia que ellos buscan no la van a encontrar en el mundo, ni en el Estado, ni en un montón, ni en retiros, ni en IFE, ni... Se entregaron un montón de retiros, se entregaron IFE, y toda la gente sigue igual clamando. ¿Por qué? Porque no se le ha dado la justicia que ellos realmente están buscando, y ellos piden justicia, pero la justicia social no es suficiente para llenar el vacío que tienen todas estas personas. La justicia que ellos piden es la justicia de Cristo, esa justicia eterna, esa justicia elevada que solamente Él puede dar. Por eso que al principio decía, se pueden estar cavando estas cisternas rotas, que me dice acá Jeremías 2:10, si no me equivoco. Cavaste cisternas rotas que no retienen agua, y dejaste de lado la fuente de agua viva. Y quizás nosotros también estamos haciendo lo mismo. Esta mujer, esta samaritana que estaba ahí junto al pozo y tomaba esta agua que siempre tenía sed. Y el Señor dice, yo te puedo dar un agua que no te va a dar más sed, esta agua viva. Y esta gente necesita también de esta agua viva. Todos necesitamos esa agua viva, porque sin esa agua no podemos vivir. Entonces no podemos estar discriminando que, no, yo creo que a este sí van a decir el Evangelio, a esto no me lo van a recibir. No sabemos. Nosotros ahí el Señor dijo, echen la red nomás y ahí la red va a traer un montón de peces. Ahí después los ángeles van a sacar, ahí van a llegar, ahí cizaña y trigo. Los ángeles son los que finalmente ciegan. Entonces, nosotros no podemos ver lo que está frente a nosotros. Hay que ver el corazón de las personas, llegar y presentarle a Cristo, porque Él es la solución. Eso es lo que finalmente toda persona busca. Muy bien, hemos llegado al final de aquí de este programa, y me gustaría que el pastor Cristóbal dijeran brevemente lo que más les gustó de esta lección, y lo que piensan que es como la verdad que los jóvenes de ahora necesitan obtener de la lección de hoy día. Jan, mira que esta lección es importante, ¿cierto?
Pero dentro de todo lo importante, lo que nosotros podemos recalcar aquí es que debemos colocarla en práctica. Porque el conocerla no nos sirve de nada, el saber que Dios no hace excepción de personas, cognitivamente lo sabemos, pero cuando toca llevarlo a la práctica, se transforma en un problema, porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces, la invitación, tal como dice, ¿cierto?, el libro de Job, capítulo 11, dice lo siguiente, y me gustaría dejarlo con ustedes, porque dice: si dispones tu corazón y extiendes hacia Jehová tus manos. Para que nosotros podamos colocar esto en práctica, necesitamos disponer nuestro corazón. Solo de esa forma no vamos a hacer acepción de personas y vamos a colocar esto maravilloso que suena en la teoría, lo vamos a colocar en práctica. Por lo tanto, ¿cierto? No basta con saber, se debe también hacer. Amén. Mi reflexión final es muy similar. Es un llamado a poner en práctica esto. Muchas veces nos fijamos mucho en el exterior, tal como lo hizo Samuel con David, y dijo, ¿cómo va a ser este el rey? Y podemos pensar lo mismo tal vez con un estudiante de la Biblia, con alguna persona en una casa que visitamos, con alguien que queremos invitar a la iglesia, pero no estamos seguros. Santiago capítulo 2, versículo 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Muchas veces es la vida eterna de la persona la que nosotros llegamos a dificultar por nuestra conducta, por nuestra discriminación dentro de la iglesia. La iglesia es para los pecadores y tú y yo lo somos. Y la persona que entre por esa puerta también lo va a hacer, y esa persona necesita tanto de Cristo como tú y yo lo necesitamos. Así que esa es mi invitación, que podamos amar como Cristo lo hizo y que podamos traer a más personas a sus pies. No queremos irnos sin saludar antes a quienes nos están viendo aquí, a Nicolás Blanco, Will Sánchez, a Cecilia Figueroa, a Moisés Vélez, a Mario Lave, que siempre nos saluda cada semana, a Mayra Peñaranda, ¿verdad? A cada uno de ellos queremos saludarlo y darles gracias por estar aquí. No quiero irme sin antes también hablar acerca de este llamado que también me junto con el pastor. Hagamos práctica esto. Y si no lo estamos haciendo y no lo estamos llevando a la práctica, es porque hay algo en nuestro corazón que nos está haciendo mirar a otro inferior a nosotros. Hay algo en nuestro corazón que aún nos está diciendo yo soy mejor que tú. O quizás me siento rico y que no tengo necesidad de nada. Quizás soy un laodiciano perfecto. Y veo a otro que no es merecedor de la gracia de Cristo. Entonces ahí tengo que ahora doblar mi rodilla y que el Señor me muestre mi verdadera condición. Y cuando vea mi verdadera condición de que realmente soy pobre, soy miserable, cuito, ahí voy a ver y realmente decir, este también la necesita tanto como yo, porque es igual que yo. Necesita tanto la salvación, la sangre de Jesús, como yo la necesito. Así que mi invitación es que seamos humildes y veamos nuestra verdadera condición para que otros también podamos llevar este mensaje a otros que tanto lo necesitan. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Cristóbal. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, Pastor. Un gusto siempre tenerlo aquí en el programa. Y también dejar invitado a cada uno de nuestros amigos que sigan estudiando esta hermosa lección del libro de Epístola a Santiago. Que el Señor les bendiga. Que puedan seguir viendo, ¿verdad? Aquí a través de las redes sociales este programa. Compártanlo, pónganle like. Así nos van a ayudar mucho. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy linda noche y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Un gran abrazo a todos. Nos vemos. Chao, chao.
Chao.